Vale, pues continuamos con Pilar Gil Molina. Aparte de corellana, es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, investigadora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad del País Vasco, con una trayectoria docente e investigadora centrada en metodologías de enseñanza y aprendizaje. Bueno, quería darle gracias por asistir, traer esta historia de vida a tu ciudad, que lo haces con tanta ilusión y tantas ganas, porque además veo en ti también un talante y una amabilidad que seguro que nos vas a conquistar. Bueno, una historia de vida inspiradora y marcada por algunos de estos retos que los hemos ya tratado, pero se inscriben sobre todo pues, en tu trayectoria. Entonces, bueno, te doy paso y muchísimas gracias sobre todo por venir. Gracias. Bueno, buenos días o casi buenas tardes ya por la hora a todas. Y muchas gracias sobre todo en primerísimo lugar a Inma por la oportunidad. Una oportunidad que me hace muchísima ilusión y también a toda la coreografía institucional que lo hace posible, al Ayuntamiento de Corella, a la Universidad Pública de Navarra, a la Universidad de Zaragoza, porque creo que este tipo de iniciativas de traer la universidad a otros contextos son muy necesarias. Yo me alegré muchísimo cuando vi en el programa cuando vi el programa en la página web del Ayuntamiento de Corella de que por fin se hiciera un tipo de esta iniciativa en mi pueblo. Porque, como os voy a contar ahora, yo he hecho mi trayectoria también fuera de aquí. Ahora nos contaba Fátima cómo llegó. Yo os voy a contar pues, cómo y por qué me fui. Y estoy encantada de poder volver. Vuelvo de vez en cuando, pero también es cierto que no todo lo que igual me gustaría. Entonces, una de las cosas que más me motivó cuando vi el programa era que hablaba no solo de un curso de verano en la universidad, un curso de verano en la universidad en Corella, sino también de mujeres, de retos de mujeres y de educación. Y como en su momento le comenté a Inma, me encontré muy reflejada con todo esto, ¿no? Hay un cierto tópico, mito, como lo queramos llamar, que a veces he oído en congresos a los que yo suelo acudir, que tienen que ver sobre todo con innovación, con aprendizaje a nivel universitario fundamentalmente, en el que criticándonos o riéndonos a veces de nosotros mismos o de nosotras mismas, solemos decir, profesores, profesoras universitarios que nos unimos en estos espacios de reflexión y de compartir, que así como el profesorado de educación infantil normalmente lo que le atrae hacia el campo es que les gustan las niñas y los niños, ¿no? Que aman a la infancia, que al profesorado de secundaria le gusta también su área y que al profesorado de universidad sobre todo nos gusta hablar de nosotros mismos o de nosotras mismas. Bueno, es cierto que en muchas ocasiones tenemos ese afán por mostrarnos o por contar algo de nosotros o de nosotras. En mi caso, tengo que confesaros también públicamente que me da cierto pudor contar lo que os voy a contar, porque son trayectorias y son recorridos que habitualmente contamos en otros espacios de confianza o en otros espacios más privados. Entre nosotras, muchas veces, las profesoras de universidad contamos lo que nos cuesta, lo que nos ha costado llegar. Contamos tanto en nuestras reuniones como cuando estamos en los pasillos, y usamos mucho las reuniones de pasillo, creedme, y también las reuniones de otros espacios privados, entendedme, ¿no? Hasta las reuniones de baño. Pero no solemos hablar tanto de nuestras trayectorias en espacios públicos. Entonces, esto para mí también es un reto, poder hablar de mi trayectoria en un espacio que es público, puesto que además está siendo grabado, ¿no? Entonces, ese temor a veces de contar lo nuestro, de cómo se entenderá, ¿no? Ese impacto que puede tener nuestra historia, cuando más allá de la interpretación que nosotras hacemos de ella, se difunde y queda en manos de otras personas. ¿Sí? Toma otra vida, toma otra interpretación, pero también es algo que creo que tenemos asumido. Recojo algunas ideas que ya he visto que han ido apareciendo en estas sesiones en las que he aprendido mucho, y es fundamentalmente una idea,
Mi historia es mi historia, o como decía Gabriel García Márquez, vivir para contarla, ¿no? La historia es la memoria que uno hace o que quiere hacer de aquello que ha vivido, que no tiene por qué ser necesariamente la historia real, pero sí es real para la persona que la cuenta en ese momento y en esa interpretación que igual hace de la misma. Por lo tanto, lo que os voy a poner ahora, lo que os voy a explicar o lo que voy a compartir es una interpretación de mi trayectoria. La he preparado con el objetivo de tratar de entender y de tratar de aprender también de mi propia trayectoria. Y si es posible que además nos sirva a las demás para tratar de comprender o aprender algo, pues estaré encantada de que así sea. Porque una de las cosas que sí que he aprendido y que ya os anticipo es que para aprender también hay que compartir. Como ha dicho Inma, mi docencia universitaria y mi investigación universitaria está vinculada al campo de la psicología de la educación. Y una de las corrientes psicológicas sobre el aprendizaje que más trabajamos es el constructivismo, que nos habla de que es imposible aprender sin las otras personas, que es imposible. No es que aprendamos con otras personas, es que es imposible llegar a aprendizajes profundos si no lo hacemos con otras personas. Entonces, os agradezco la oportunidad de compartir y la oportunidad de aprender. Esta diapositiva inicialmente no la tenía puesta, pero como tengo un archivo fotográfico familiar que conservo con mimo, la he incluido porque estos días hablábamos de la genealogía, ¿no?, que tenemos las mujeres. En esa genealogía que nos han ido contando expertas en la materia, en teoría e historia de la educación, han aparecido mujeres importantes, pioneras en la universidad. Yo tengo estos referentes familiares, estos referentes de otras mujeres. En nuestra casa conservamos la memoria de hasta la 5ª generación, decíamos ayer. Una de las primeras imágenes que tenemos arriba es la de mi tatarabuela, una mujer que vino de Guipúzcoa, de un entorno rural, pero de caserío, y casó aquí y se dedicó a tener hijos, hijas. Era una señora que vivió 7 años casada porque tuvo 5 hijos. Esa es la memoria que nos ha quedado de la tatarabuela. La que está en la foto siguiente, rodeada de familia, es una de sus hijas, mi bisabuela. Como la veis, está rodeada del resto de otras personas de la familia. A su lado, su hermano viudo, ella viuda, y la hija pequeña. La hija pequeña que quedó allí para cuidarla. En realidad, mi bisabuela había tenido 3 hijas, aquí están, y 2 hijos. Los hijos no los tengo en la foto, están fuera. Fueron los que estudiaron y marcharon a Madrid, a Sevilla, a hacer carrera en otros aspectos. 2 de las hermanas mayores, mi abuela, su hermana, siguieron a sus maridos, también de Corella, en la inmigración que fue muy abundante de toda esta zona de la ribera hacia Guipúzcoa en busca de un futuro mejor. La pequeña, como os he indicado, quedó aquí al cuidado de la familia. Una de las reliquias familiares que conservamos y que la he puesto aquí a manera de anécdota es que esta mujer que veis aquí sentada ya tenía problemas de movilidad entonces, mi bisabuela viuda, que había sacado adelante las carreras de sus 2 hijos, también participaba en el comercio familiar. La empresa familiar era una compañía de diligencias que hacía el recorrido trayendo personas y también alimentos, mercancías. Y ella vendía también, se encargaba de la venta de las mercancías y de atender a la tienda. Pero en esta cédula personal que conservamos del año 33, se dice que su profesión era no sus labores, su sexo. Vivía, por cierto, en la calle de la Merced o en la Plaza de la Merced, que en aquel momento se llamaba, anecdotario corellano, la Plaza de la Libertad. Estábamos en los tiempos de la República.
Mi abuela, como digo, marchó siguiendo a su marido y un futuro mejor, pero tuvo también una hija, 2 hijos, y mi padre tuvo la circunstancia de que quedó sin madre cuando tenía solamente 6 años. Entonces lo volvieron a acoger en Corella, en la casa familiar. Por lo tanto, esta hermana de mi abuela de la que os he hablado, no solo se encargó de su madre viuda, de su tío viudo, sino que también acogió a mi padre, a su sobrino, que retornó a la ciudad para tratar de buscarse su vida como agricultor, pero como agricultor hecho a sí mismo, comprando el tractor, trabajando para otros y haciéndose su camino poco a poco. Veis a mi padre en la imagen de abajo, y con esto acabo con la genealogía familiar, y ahí estamos sentadas con él en un banco de este parque que tenemos aquí mismo, nosotras, las 3 hermanas. En el pueblo, como quedó patente el día que llegué, yo tengo mote, soy la Molina, que es mi segundo apellido, pero soy también una de las mellizas. Nací así, melliza. Mi madre acompañó a mi padre desde que se casaron, dejando la casa familiar, y por eso la herencia genealógica que os acabo de mostrar tiene más que ver con las mujeres de la familia de mi padre que con las mujeres de la familia de mi propia madre. No obstante, hay una cosa que también quiero destacar en estos primeros años. Nosotras nacemos, ahí tengo una foto antigua, en lo que es hoy la residencia de Corella, la residencia de la tercera edad, que en aquel tiempo era un hospital. Y somos 2, como aparece ahí en el cochecito. Y como decía antes, eso sirve para que en toda mi trayectoria vital siempre haya estado acompañada, desde antes de nacer, que es una cosa que relato. Y eso es una oportunidad también vital, porque hacer el camino vital con otra persona te ayuda también a compartir, a explicarte, a entenderte. Las expectativas en estos primeros años, siendo hija de hijas de agricultor, para, entre comillas, la desgracia de mi padre, que luego con los años solía decir todo orgulloso, lo mejor que he hecho en la vida ha sido las hijas. Bueno, al principio yo creo que no le gustó tanto, ¿no? ¿Quién le iba a ayudar en las tierras? ¿Quién se iba a quedar aquí? Las expectativas eran que nos quedásemos, que siguiéramos en el entorno familiar, que hiciésemos alguna carrera de mujeres, pero que volviéramos aquí, que en su vejez les pudiéramos asistir. Pero las expectativas cambiaron. Ahí tenemos una foto, mi hermana y yo, primer día de párvulos, aquí, en este mismo centro. Se inició nuestra andadura educativa. Esto eran las escuelas, y aquí estaba Parvulitos, la señorita Mari Carmen y otras señoritas que teníamos. Todas eran señoritas, las maestras. Y iniciamos esta andadura por la educación básica en Corella. ¿Qué era lo que había en Corella? Había una casa cuna, había la posibilidad de seguir con los estudios de educación general básica, y como veis abajo en la orla, que no es la orla de la EGB, sino la orla de la comunión, porque seguíamos también una educación pues, en la que nos alineábamos aquí a la entrada del colegio, en las escaleras, se rezaba antes de entrar a clase, etcétera, etcétera, en esa trayectoria educativa que han reflejado muy bien las ponentes anteriores, educación con otros clichés, con otros estereotipos. Realizamos nuestro proceso de escolarización básica, compaginando la vida en el hogar, en una casa en la que teníamos un margen de autonomía muy grande siendo mujeres. Una casa antigua, con mucho espacio para crear, para hablar, para reunirnos, para hacer cosas, para leer, para escuchar también las conversaciones de los mayores. Pero una vida centrada en un entorno rural, en el que surge un pequeño problema o un pequeño inconveniente. Cuando se acaba la escolarización en Corella, una tutora de Corella, Mari Carmen Izal, muchos la conoceréis, escribe en su informe escolar, después de ciertas valoraciones y de ver nuestro recorrido académico, y en concreto esto lo he sacado
no sin cierto pudor de mi informe escolar, que estaba capacitada para cualquier tipo de estudio y que el nivel de aspiraciones, no el mío, sino el de ella, era muy elevado. Esto cae en casa como una ruptura de expectativas y supone un gran reto. ¿Cómo vamos a hacer para que no una, sino dos, continúen estudiando y completen la formación más allá de la educación básica? Tener capacidades a veces constituye en casa un cierto inconveniente. El reto, por tanto, es dilucidar este dilema. Las capacidades son como para que sigan en la ETI, entonces estaba el Centro de Formación Profesional aquí en Corella, un secretariado, será poco, o no siguen estudiando, o el instituto. El instituto fue un reto que sobre todo abordamos gracias al esfuerzo de mi madre. Nuestra madre dijo, tienen que estudiar. Estas capacidades hay que sacarlas adelante. Hijas, vosotras, a estudiar. Había necesidades que atender, material escolar. Muchas veces nos lo dejaban también familiares que ya habían pasado por cursos superiores. Había que pagar la mensualidad del autobús. Había que ir al comedor o no, ya comeréis bocadillo. Aprendimos el mundo de las becas y aprendimos que teníamos ciertas capacidades que no habíamos explorado. Por ejemplo, enseñar a otros. Una amiga de nuestros padres nos planteó el reto, oye, ¿por qué no le dais unas clases particulares al hijo? Y empezamos dando particulares. Por supuesto, aunando eso con la ayuda en las tareas del campo, recolección fundamentalmente. Cuando mi hija se quejaba de que tenía la selectividad y que tenía que estudiar mucho, yo le decía, ay hija, yo me levantaba temprano y iba por las cerezas y luego a coger el instituto para hacer la selectividad. Y cuando no eran las cerezas, era la vendimia o era la aceituna. Explícale al profesor de gimnasia del instituto, que aquí no había gimnasia cuando yo estudié, que teníamos agujetas, que no era que el lunes no quisiera saltar el plinto, es que tenías el cuerpo con agujetas, se había tocado ese fin de semana algo. Bueno, habitualmente esto solo ocurría en momentos puntuales del año, efectivamente. Pero conseguimos resolver el reto y obtener una matrícula de honor en COU. ¡Qué bien!, decían las profesoras. Tenéis la matrícula gratis en cualquier carrera universitaria. Y ahora, ¿cómo vamos a la universidad? Y somos dos, no se trata de elegir salomónicamente quién va, ¿no? El reto fue acceder a una universidad pública. También había una universidad en Pamplona, como sabéis, el Opus, ¿no? La mayoría de la gente de nuestra generación, de estas personas que han aparecido en la Orla, iban hacia Zaragoza, porque éramos distrito universitario de Zaragoza y pertenecíamos a esta universidad. Tuvimos que aprender no solo a pedir becas, a hacer la matrícula, sino también a hacer el traslado de expediente. Bueno, nos repartimos en ese sentido las tareas, porque se nos brindó una oportunidad que vino del entorno familiar. Como os he dicho antes, mi abuelo paterno con mi abuela habían emigrado a Guipúzcoa y aunque mi padre retornó al pueblo porque era el pequeño, su hermano, que tenía unos años más que él, se había quedado trabajando allí. Entonces, nuestros primos, nuestra tía, la mujer de mi tío, a la que quiero agradecer también muchísimo la ayuda que nos brindó en estos años, dijeron, esto no puede ser así, tenéis que seguir estudiando. Os abrimos la puerta de nuestra casa. Claro, esto tuvo otros pequeños inconvenientes. Supuso un cambio de entorno, del entorno urbano que no sabíamos apenas nada o muy poco por el telediario. Os estoy hablando de los años 80. Y en esos años 80, País Vasco quería decir ETA, terrorismo, atentados, etc. Y nosotras veníamos de un entorno muy conservador como el entorno corellano, donde todo lo vasco también se relacionaba con eso y tenía otras connotaciones. No fue fácil hacernos a ese entorno, no fue fácil entender que estábamos en una facultad, que era la Facultad de Filosofía y Letras, y digo que estábamos porque a la hora de elegir qué tipo de carreras podíamos cursar en esa Universidad del País Vasco, que era una universidad que estaba surgiendo y que estaba creciendo,
entre arquitectura, derecho, pedagogía, magisterio, filosofía. Optamos ambas por la pedagogía. Tal vez porque era una carrera de mujeres. El referente más cercano era nuestra tía, enfermera y matrona, también hija de migrantes de Tudela, que nos brindó otro modelo de mujer. Era una mujer, hija de migrantes navarros, que había estudiado por su cuenta, se había examinado en Burgos, había sacado la plaza de matrona y era jefa del servicio de obstetricia de matronas en el Hospital de San Sebastián. La veíamos hacer las carteleras, estableciendo los turnos de matronas en el suelo de la sala, llevándose el trabajo a casa. Veíamos cómo gestionaba la mujer que venía unas horas a casa y cómo compatibilizaba su trabajo con el resto, cosa que en nuestra madre, que se dedicaba al hogar, no habíamos visto. Pero aunque ella también nos sugirió la posibilidad de enfermería, nos decantamos por el mundo de la educación y por el mundo de la filosofía y letras, porque nos parecía que ya teníamos un recorrido en la educación a través también de las clases particulares. Veíamos el mundo educativo cercano como tal. En esa carrera y en esos años tuvimos la suerte de que hubo profesores, sobre todo profesores, hombres, que nos identificaron desde el primer curso. Alguno mencionaba lo del mirlo blanco. Es que, ¿de dónde vienes? ¿No? Eres un mirlo blanco, esto hay que aprovecharlo. Y fueron algunas de esas profesores o de esos profesores los que nos llamaron y nos dijeron, oye, ¿y por qué no hacéis una beca de colaboración? ¿Por qué no empezáis a trabajar en los departamentos universitarios y seguís formando? Además, económicamente, una beca de colaboración tiene un plus económico, os puede ayudar mucho más. Así que logré la titulación y a partir de aquí inicié una andadura diferente a la de mi hermana. Me plantean el reto, yo no lo tengo muy claro, todo hay que decirlo, de ser profesora e investigadora universitaria. Eso supone que tengo que realizar los cursos de doctorado y descubro otro mundo para el que tampoco me han formado mucho, pero en el que otros hombres, mentores, profesores de universidad, que tampoco saben mucho del tema, me dejan hacer. Infórmate de cómo van estas becas, solicítala, mira a ver si puedes presentar un proyecto. Eso me brinda otra oportunidad de independencia económica y familiar. Tengo un sueldo de becaria. Ojo, no una cotización de becaria. Comentaba ayer entre bromas a una compañera que esos años no son años trabajados, son años de becaria. Afortunadamente eso ha cambiado y hoy en día las becas de formación universitaria llevan un contrato de trabajo. No era mi caso, pero sí me da una oportunidad de independencia económica y familiar. Me permite hacer mi camino, ¿no?, fuera del hogar de los tíos, en este caso, y de mi tía. Me veo reconocida por el profesorado, pero también tengo mis dudas. Recuerdo que habitualmente yo iba, mi tutor de tesis me decía, haz esto, y yo iba, se lo daba. Y luego le decía a otro compañero, yo le digo que escriba y escribe. Y yo decía, oye, pero esto es una tesis. Estoy haciendo esto, se supone que es esto lo que es una tesis, porque no tengo modelo. Bueno, por abreviar, consigo hacer la tesis en el año 1995. Pequeño detalle, ahí tenéis en la portada, los profesionales de educación infantil. Como uno de mis retos no alcanzados o de mis objetivos, de esos que comentaba ayer Pilar, que los objetivos no siempre se alcanzan, ¿no? Uno de mis objetivos hubiera sido igual estudiar historia, no pudo ser. Hice en la tesis un recorrido sobre la formación de las profesionales de educación infantil en los años de la LOCSE y qué necesidades formativas iba a haber para adecuarles a la nueva legislación. Pero ya veis el título, guiada por mi tutor, ¿no? Una incongruencia total, puesto que todas eran mujeres. ¿Qué ocurre en este momento? Bueno, yo me planteo acceder al mundo laboral y, si puede ser, formar también una familia. Pero surge otro pequeño inconveniente. El inconveniente tiene en este caso forma de idioma. Pues nada, esto parece la radio, pero bueno. Yo me he estado preparando para acceder a la universidad, he hecho mi carrera, mi doctorado, esperando que haya una plaza. Pues pero la plaza sale con un perfil bilingüe, euskera, y yo no sé euskera. Yo he hecho la carrera en castellano, porque filosofía y letras se podía cursar en castellano o en euskera, porque tampoco tenía muy claro si iba a retornar a Navarra.
Y no tengo la habilitación para impartir docencia en euskera. No es que no tenga el EGA, es que no tengo la habilitación. Entonces, en ese intento, estoy en las listas de orientación en Navarra, alterno contratos parciales, proyectos que van saliendo en la universidad con sustituciones como orientadora en Navarra, pero hay un problema. En Navarra también las listas de orientación a las que puedo acceder están en la zona no vascófona. Antes de penetrar recuerdo mi hijo femenina y que logró atraerla practicando hoy en día. Actualmente, 6.000 niñas son mutiladas a diario. Acabar la jornada y volver a mi casa. Mi hijo estaba bien atendido, tenía a su padre, tenía la guardería, pero yo sentía que me tenía que desplazar. Entonces, pido una renuncia en las listas de orientación de Navarra por cuidado de menor y me preparo para poder ejercer impartiendo docencia en euskera. Cuando nace mi hija 4 años después, he conseguido el EGA y he conseguido seguir sin parar haciendo las cosas que salían en la universidad, pequeños contratos, proyectos de investigación, lo que era, y tener la habilitación para impartir docencia en lengua vasca. Cuando ya tengo la acreditación, el departamento en el que estoy no hay plazas, y una exprofesora y catedrática de psicología, hoy mi amiga, que también ve algo en mí, me dice, venga a nuestro departamento. Yo me había formado en el departamento de didáctica, en pedagogía, pero en el departamento de didáctica escolar. Y me dice, ven, y yo le digo, pero yo no soy psicóloga, soy pedagoga. En algunos países, donde vengas, al final demostrarás cómo eres, ya lo harás. Con lo cual, asumo un contrato de una plaza que surge por una jubilación, con ya un hijo y una hija de 2 y 6 años. Contrato a tiempo completo, clases a la tarde, de 2:30 a 8:30 de la tarde, impartiendo psicología de la educación en el grado de magisterio, fundamentalmente, en euskera. Me tengo que preparar las clases a la mañana, aparte de que tengo que prepararme en euskera. No tengo ni apuntes, preparo mis apuntes en euskera sobre las asignaturas que tengo que preparar. Afortunadamente, mi marido tiene, a partir de ese año, una jornada intensiva. Yo puedo dejar a los hijos en la ikastola, él recogerlos a la tarde y estar con ellos. Soy la madre invisible, cosa que otras madres no dejan de recordarme los viernes a la tarde que yo no tengo clase cuando aparezco por el patio. Ah, ¿dónde estás? Digo, trabajando. Bueno. A veces ya sabéis que nosotras somos las que más nos tiramos los ladrillos. Bueno, por no alargarlo, supone unos cuantos años dar el siguiente paso, que, como habéis comentado y conocemos desde la universidad, llegar a conseguir una plaza doctora agregada supone una acreditación externa. Me pilla en todos estos años. Y como ya me vaticinó un compañero, a ti te costará 10 años más que a mí. Y le dije, seguro, porque 1, soy mujer. 2, soy castellano parlante. 3, soy madre. A ver cómo lo hago. Efectivamente me costó más. Pero llego. Llego a conseguir la acreditación, entre medio la NECA, 2004, cambia los requisitos y tengo que ser evaluada por una agencia externa antes de poder acceder a una plaza universitaria. Recibo la ayuda impagable de un compañero al que también quiero agradecer. De la misma manera que José Orcasitas me apoyó en la tesis, Luis María Elizalde de la Escuela de Magisterio se echa un paso al lado y me dice, vas a dirigir proyectos de investigación y vas a ser tú la investigadora principal. Dirijo un equipo de 5 personas, hombres, y yo soy, porque él así me apoya. Desafortunadamente, unos años después muere y me dice, ahora tienes que seguir tú sola, yo ya me voy. Y sigo sola. Sigo sola en un departamento en el que no se me abren las puertas, en el que en un momento soy muy consciente de que tengo trabajo, pero a los proyectos de investigación o al máster de investigación igual no. Al máster de educación secundaria sí te dejamos, pero igual al máster de investigación me dice el catedrático de turno no vas a entrar porque vienes de didáctica. Digo, vale. Pues estoy ahora en psicología de la educación. Me tengo que ganar el sexenio de investigación sola, que por fin consigo en el año de 2018. Para entonces he conseguido 2 premios de excelencia
en la docencia en la Universidad del País Vasco. ¿Veis el desajuste, verdad? Puedo hacer lo que puedo hacer en docencia porque los grupos numerosos pues, están ahí, pero la investigación, los artículos, las comunicaciones, hay que peleárselo. Cuando planteo a mi hija, a mi hijo, ¿qué recuerdo tienen de aquellos años? Me dicen, tú o estabas trabajando o estabas con el ordenador. Bueno, también hacía la comida, también planchaba, y a veces todo a la vez, y el teléfono llamando a mi madre, y a veces el ordenador llamando. Y parece que llegas a un techo y dices, 2018, bueno, a ver, tienes un sexenio, tienes... No, esta carrera universitaria, como muy bien sabéis, hay que seguirla y hay que seguir manteniendo. Y asumo otro reto en el que me ayuda un programa y mi atrevencia. La universidad saca un programa que es el programa Academe para fomentar el acceso de las mujeres a cargos de gestión. Curioso, cuando los cargos de gestión están siendo más devaluados por los hombres, se nos está dejando espacio a las mujeres. Y consigo llegar a coger una tarea, una responsabilidad como vicedecana de prácticas de magisterio en la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología. El reto, como digo, es seguir conciliando todo esto y en ello estoy. Ahora estoy un poquito más acompañada. En el 2018, el grupo de investigación Ikasgura en euskera quiere decir afán de aprender, ganas de aprender, que trabaja sobre todo el aprendizaje en la universidad, metodologías, maneras de aprender, me invita. Y yo sigo aprendiendo y llego al final queriendo mostraros algunos de esos aprendizajes, bueno, es la penúltima, algunos de esos aprendizajes que he realizado. Fijad, he copiado este esquema de algunos de mis compañeros, sobre todo compañeros de empresariales y algunas compañeras. Suelen utilizar este esquema de DAFO para hacer análisis y he tratado de analizar así cuáles creo que han sido a nivel interno mis fortalezas y debilidades en este proceso y cuáles creo que han sido a nivel externo también las oportunidades y las amenazas que he encontrado de manera resumida en el camino. A nivel interno, las fortalezas tienen que ver con lo que decía antes Inma, no con el talento, con el talante. Igual ser navarra, corellana, tener genio, salir para adelante, ser un poco indomable, ¿no? Ha tenido que ver el trabajo y el esfuerzo que me inculcaron en casa. Y a veces cuando había alguna tarea les decía a las compañeras, esto comparado con vendimiar y que te llueva, no es nada, ¿no? Venga para adelante, que aquí estamos sentadas. Una cierta ambición, pero no ambición de llegar a cosas o de conseguir logros materiales, sino ambición de superarse, de decir, esto no va a poder conmigo. Yo me planteo esta meta y sigo, ¿no? Confianza, pero a veces también desconfianza, y ahí entran las debilidades. Una cierta sensación del síndrome de impostora, ¿no? Uy, igual Inma me busca en internet y ve que soy otra, ¿no? Se habrá confundido de Pilar Gil, porque somos muchas. Falta de modelos y esa necesidad a veces autoasignada de voy a poder con todo, ¿no? Superwoman, lo que decíamos aquella, ¿no? La plancha, el trabajo, los hijos, los padres, me muevo por la carretera, voy al hospital, mi padre está ingresado, ahora vuelvo, ahora trabajo, ahora doy las clases, ahora... El techo de cristal, o como dice una compañera, el techo de cemento, que a veces nos ponemos nosotras a nosotras mismas. Y eso es muy significativo. Oye, ¿quieres coger este cargo? Ahora no puedo, estoy con la acreditación, estoy con esto. Déjame acabar con esto y luego si eso me meto en este otro cargo. Y luego igual ver que otro compañero hombre te decía, has hecho bien. Uy, y va y lo cogía. Y dices, uy, qué sospechoso, ¿no? He tenido oportunidades externas y como veis la palabra que más se repite en las oportunidades ha sido la ayuda, aquella tutora que escribió aquello en el informe, aquel profesor que dijo, tú vas a hacer una tesis, aquel compañero que dijo, tú vas a ser la investigadora principal del grupo, ayudas institucionales como ese programa Academia que os he mencionado y ciertos reconocimientos externos. Cuando he ayudado a algunas compañeras a poner en marcha proyectos y me decían, mira Pilarcho, en esta vida hay que valer, pero también hay que demostrarlo. Lúcelo más, que hemos hecho esto, ponlo en tu currículum. Y decía, pero igual no es para tanto, ¿no? Y las amenazas. Las amenazas han sido fundamentalmente la falta de recursos, pero también en ocasiones, y más peligroso que la falta de recursos, la falta de comprensión y el riesgo de abandonar. Hay aspiraciones y hay objetivos que he ido dejando por el camino. Y hoy en día asumo
porque esos serán así. Y esta sí es la última. Hay una cosa que como profesora de Psicología de la Educación insisto machaconamente a mis mujeres, alumnas, porque son la mayoría mujeres las que vienen al grado de magisterio, que es, ellas suelen dar Psicología del Desarrollo en el cuatrimestre previo y yo les doy en primer curso, en el segundo cuatrimestre, Psicología de la Educación y les digo, bueno, ¿qué habéis aprendido del desarrollo? Y me dicen, bueno, los niños son pequeños, las niñas son pequeñas, pero ya irán aprendiendo y ya irán haciendo. Y les digo yo, cuidado, el desarrollo no es tiempo. Ese pensar que las cosas ya llegarán, que les vamos a dar tiempo, que ya aprenderán, que ahora son pequeños, son pequeñas, no entienden porque es que son... No. El desarrollo requiere, como muy bien decía antes también Fátima, oportunidades. Tiempo y oportunidades. Vosotras, les digo, vais a ser las oportunidades de otras. Vais a hacer, haciendo o no haciendo, o inhibiéndonos, o planteándoles retos, problemas, o ofreciéndoles recursos, o dándoos cuenta de que no tienen recursos, o siendo su persona de referencia, o haciendo acciones, o sirviendo de modelos. Vais a ser las que consigáis que tengan oportunidades, y oportunidades además de equidad, no solo de igualdad, de equidad. Porque a veces el desarrollo, para que florezca, no requiere dar a todas las plantas lo mismo. Porque si todas reciben lo mismo, pero necesitan más, la silla más alta para que le lleguen y les dé el sol, necesitarán no lo mismo, necesitarán más. Y necesitarán que si todas queremos llegar al mismo punto, les aupemos, les acompañemos. Por lo tanto, en nuestras manos está la educación de las siguientes generaciones. Y con esto espero no haberme pasado del tiempo prometido. Acabo mi intervención y os doy muchísimas gracias por haberme dejado intervenir en este congreso de tantas expertas. Yo creo que muchísimas gracias. Estas dos últimas ponencias son historias actuales de vida que reflejan muy bien la teoría que hay detrás y que en el fondo cuando se teoriza se hace sobre realidades y también para que esas realidades cambien y pues esos retos que tenemos por delante los conozcamos para enfrentarlos sobre todo. Muchas gracias. Creo que son las 2:30. 2:30. Vamos a dejar, porque estas intervenciones han sido bastante buenas, la verdad, 2 minutos si queréis, si alguien quiere hacer el último comentario y ya nos vamos a comer, que yo creo que eso era. Sí, no sé si alguien quiere hacer un pequeño comentario o alguna intervención. No, porque es que además no hay nada más que decir, es decir, lo han dicho todo, ya lo han dejado todo muy claro. Pues nada, pues gracias. Retomamos luego a las 5, ya será la última actividad de este curso. Espero que estéis disfrutando y el vídeo os va a encantar, ya veréis. Esperamos a las 5. Hasta luego. Muchas gracias.